buenas, aquí estoy nuevamente para continuar con la clase. El video de hoy va a ser algo más denso, por lo que si es necesario pueden retroceder para así poder captar la idea que les quiero impartir. Entonces, hoy vamos a ver los plurales. Como les comenté en el video anterior, los sustantivos se tienen que regir por ciertas reglas para pluralizarse. Estas reglas más que todo nos ayuda a identificar qué tipo de pluralización vamos a aplicar en cada sustantivo. Ok, no se sientan nerviosos, esto es algo sencillo, solamente que es un poquito complejo la explicación. Entonces, si vamos a la primera regla de la pluralización, tenemos la regla de los plurales regulares. Afortunadamente, en el inglés, la gran mayoría de palabras pertenece a este grupo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta regla? Que simple y llanamente vamos a agregar una S al final de la palabra. Y ya, eso es todo. Entonces, si vemos el ejemplo, tenemos cup y cups. Como podemos ver, solamente le añadí una S al final y listo, ya tenemos el plural. Y esto significa copa y copas, respectivamente. Si vamos a otro ejemplo, tenemos desk, y su plural es desk. Solamente le añadimos una S al final y su significado es escritorio y escritorios, respectivamente. Ahora vamos con la regla número 2. Aquí ya se pone un poquito más compleja la cosa. Esta regla es la de la letra Y, pero sin que antes haya una vocal. ¿Qué es lo que se debe hacer en esta regla? Sencillo. Vamos a sustituir la letra Y por una I latina. Y posterior a ello vamos a agregar ES. Ok, puede sonar algo complejo, pero vamos a verlo en el ejemplo para que se entienda. Entonces, tenemos la palabra baby. Como podemos observar, termina en una Y. Lo que vamos a hacer es sustituir esa Y por una I latina y posterior a ello le agregamos ES, quedando babies. Y esto significa bebé y bebés, respectivamente. Otro ejemplo de este caso es la palabra city. Como pueden ver, termina en Y. Hacemos lo mismo, cambiamos la Y por una I latina y le añadimos ES, quedando de la siguiente forma, cities. Y significa ciudad y ciudades, respectivamente. Ahora vamos con la regla número 3, cuando la palabra termina en F. Esta es muy sencilla, la verdad. Simplemente vamos a quitar esa F y le vamos a agregar la terminación BES, así como lo ven, B pequeña, E y S. Ok, vamos a pasar un ejemplo. Tenemos la palabra leaf y que para hacer su plural lo que vamos a hacer es sustituir esta F y le agregamos la terminación BES, quedando leaf. Y esto significa hoja y hojas, pero estas hojas van a ser las hojas de los árboles. Para que quede claro, porque las hojas de papel tienen otro nombre. Otro ejemplo de este tipo de pluralización es shelf, que significa estante. Pero si queremos hacer su plural, lo que vamos a hacer es remover esa F y le agregamos la terminación bes, quedando shelves. Y significaría en plural estantes. Ok, es denso, ok. Pero ya vamos por la mitad. Si es necesario, pueden retroceder el video para poder entender mejor cada regla. ¿Queda claro? Perfecto. Continuamos. Regla número 4. Cuando las palabras terminan en SH, CH, X, S o Z. Es una gran cantidad de palabras que van a terminar en van a tener este tipo de terminación. Lo que vamos a hacer cuando queramos pluralizar estos sustantivos, solamente le vamos a agregar ES al final y listo, no hay más. Solamente hay que tener cuidado con las terminaciones, estar muy precavido de ellas. Entonces, si vamos a los ejemplos, tenemos la palabra box, que como pueden observar termina en X. Si queremos hacer el plural, lo que vamos a hacer es añadirle ES al final y va a quedar boxes. Y esto significa caja y cajas, respectivamente. Si continuamos, vemos otro ejemplo. Tenemos la palabra watch,
como podemos observar, termina en CH, entrando en la categoría de la regla 4. Si queremos hacer su plural, solamente vamos a añadir ES y listo, quedando watches, que significa respectivamente reloj y relojes. Ahora vamos con la regla número 5, que es de las palabras que no cambian. Ustedes se dirán, pero si no cambia la palabra es mucho más sencillo. Y en efecto, es más sencillo saber el plural de esa palabra, pero con el pequeño detalle que no vamos a saber su significado si no entendemos el contexto. Entonces, para ello tenemos que desarrollar una buena comprensión en el idioma para así poder entender en qué contexto se está utilizando dicha palabra. Pero ya eso es algo más avanzado que vamos a ver con el tiempo. Primero, vamos a ver cuáles serían esas palabras que podrían encajar en esta descripción. Entonces, la primera sería sheep, que su plural, como no cambia, sería igual, sheep, y significa oveja y ovejas. Ahora, aquí entra una pequeña excepción, que es la palabra fish. Como pueden ver, termina en SH, y ustedes pensarán que puede entrar en la categoría de la regla 4, pero no. Esta palabra es una excepción y su plural es fish, que significa pez y peces. Ahora ya con la última regla y para finalizar tenemos la regla 6, que son de las palabras que cambian completamente o que no siguen ningún tipo de estructura para poder pluralizarse. Estas palabras son muy pocas, la verdad, pero hay que estar muy atentos porque sí pueden tender a confundir. Entonces, como no tenemos ninguna estructura fija para estas palabras, simplemente tenemos que estudiarlas para saber cuáles son. Una de ellas es la palabra man, que su plural sería men, y eso significa hombre y hombres. Ahora, tenemos child, que su plural es children. Como pueden ver, no tiene ninguna relación con ninguna de las reglas anteriores ni nada, ni siquiera con la palabra anterior. Pero bueno, esto hay que estudiarlo y tenerlo muy en cuenta. Child significa niño o niña y su plural, children, significa niños. Ahora, tenemos la palabra tooth, que significa diente. Su plural va a ser teeth. Vemos que cambia la O por la E, pero no sigue ninguno de los patrones de las otras palabras. Entonces, nuevamente repito, hay que ser muy precavidos con estas palabras y tenerlas muy en cuenta. Esto, como ya dije, significa diente y teeth significa dientes. Si necesitan ayuda para entender mejor estas reglas, por favor háganmelo saber. Yo les trataré de dejar un documento en el cual ustedes puedan practicar y así pulir más sus conocimientos sobre las reglas de la pluralización. Entonces, si tienen alguna duda, pueden volver hacia atrás en el video o preguntarme personalmente a mí, que aquí estoy para ustedes. Entonces, con esto podemos finalizar la clase número 1. Espero que les sea de mucha utilidad y sin más nada que decir, me despido. Que tengan un buen día. Muchas gracias.